Yo dije, ¿por qué no me prende la luz, verdad? Pero porque yo estaba adelantada. Dios les bendiga esta mañana. Le damos gracias a Dios por este frito tan rico que nos mandó esta mañana, ¿verdad? Porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana y porque su presencia y su misericordia están con nosotros. Amén. Algunos de ustedes no saben, pero el pastor salió para Nigeria. Y él viene de regreso, regresa si Dios quiere mañana y llega el martes, pero tuvo que salir a un funeral, al funeral de la esposa del hermano Idogo, pero regresa si Dios lo permite el martes. Pero el Señor está aquí, usted está aquí y yo también estoy aquí y me toca predicar. Amén. Entonces estamos en esta serie que se llama En el Principio. Y el propósito este año es conocer más y mejor a Dios. Amén. Y qué mejor que conocer más y mejor a Dios que a través de regresar al principio, regresar al libro de Génesis y saber qué es lo que la palabra nos dice acerca de nuestro Dios y de las cosas que Él ha hecho. Y desde la semana pasada el pastor nos habló y a la predicación la semana pasada el primer mensaje de la serie fue Dios habló. Y hoy vamos a hablar Dios creó. Entonces diga conmigo, Dios creó. Y vamos a continuar en el libro de Génesis y en el primer capítulo y vamos a ver algunas cosas del capítulo 2. Recuerde que el pastor nos está motivando a traer nuestra Biblia, ¿ok? Entonces queremos ver las Biblias más los domingos, queremos ver más cristianos con sus Biblias en sus manos y también usándola y leyéndola para conocer más y mejor a Dios este año. Amén. Ore conmigo y vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos hable. Vamos a pedirle su unción, vamos a pedirle que nuestras mentes, ¿verdad?, se enfoquen en lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana, porque el mensaje es importante, la palabra es importante y la palabra nos transforma, nos cambia, nos ayuda, nos instruye, nos redarguye, nos fortalece, nos sana, nos ayuda de una manera sobrenatural. Padre, te adoramos esta mañana y te damos a ti la gloria, toda la gloria, Dios, toda la gloria te la damos a ti. Posiblemente hay alguna mente vagando, preocupada, algún cuerpo adolorido, Dios, alguna preocupación o necesidad, pero en el nombre de Jesús oramos que toda mente sea llevada cautiva, todo pensamiento cautivo a ti, Jesús. Y en el nombre de Jesús, háblanos, unge nuestro oído, unge nuestro corazón, unge nuestra mente para escucharte y para poner tu palabra en nuestro corazón y luego aplicarla a nuestra vida para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Génesis, en el capítulo 1, Dios creó. Y Génesis es el libro, ¿verdad?, el primer libro de la Biblia, y el mismo nombre dice lo que contiene o lo que habla. El nombre quiere decir en el principio, y es la palabra donde dice el origen de todas las cosas. Y el hecho de estudiar el libro de Génesis nos ayuda precisamente a eso, a estudiar el origen de la creación, el origen de todas las cosas, el principio de todas las cosas. En realidad, la historia de Génesis es una historia muy simple. El libro contiene, creo que 40 capítulos, y si usted quiere entender o quiere estudiar el libro, va a darse cuenta que es una historia muy fácil y muy interesante. La historia empieza el libro empieza con la historia de la creación y luego la creación de Adán y Eva, y luego ya se va Dios hablando de su relación con los diferentes hombres descendientes, por supuesto, de Adán y Eva. Y encontramos a Abraham y luego encontramos a Isaac, a Jacob,
y por último a José. Y eso es lo que contiene el libro de Génesis, tan simple así. El autor, por supuesto, es Dios, es el Espíritu Santo, pero la revelación se la dio Dios, creen los teólogos, creen los comentaristas, que a Moisés. Cuando antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le revela a Moisés el origen de todas las cosas, y Moisés de alguna manera lo registra y se lo transmite al pueblo judío. Y antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo judío va basado en esta fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es algo muy importante entender. Es importante regresar a Génesis. Es importante saber el principio de todas las cosas. Se arregla tanto, cuando se arreglan tantas cosas, se componen tantas malas ideas, malos pensamientos, malas cosas que vamos tomando en el camino. Desempolvamos el pensamiento y desempolvamos aquellas ideas que hemos cogido erróneas y nos damos cuenta de la grandeza y el poder de Dios y de su propósito eterno. Usted cuando coge un libro, usted generalmente, si coge un libro y dice, había una vez en un lugar lejano, usted se va a dar cuenta, es un libro de cuentos. Pero cuando usted coge la Biblia y usted abre el libro, usted va a encontrar que la primera frase no dice, había una vez en un lugar lejano, sino que la primera frase dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablando y reflejando y describiendo que esto no es un libro de cuentos, sino la verdad de Dios. Entonces es una declaración con autoridad, la primera frase del libro de Génesis de la Biblia. Lo primero que vamos a ver ahí es la creación. El primer punto, vamos a hablar acerca de la creación. Y vamos a leer Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y si usted lo tiene, léalo conmigo, por favor. A mí me gusta que usted abra su boca y que pueda hablar la palabra de Dios. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Yo estoy leyendo hoy la mayoría de los versículos, la Reina Valera contemporánea. Solo algunas palabritas estarán un poco diferentes. La Reina Valera contemporánea es la que estoy leyendo yo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a hablar de la creación. El primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie, sobre la cara de las aguas. Porque al principio aparentemente todo era oscuridad y era solamente aguas revueltas. Pero la Biblia dice que en el principio, y luego dice Dios, y luego dice lo que hizo Dios. Y en un reporte, cuando uno quiere hacer un reporte periodístico, o cuando uno quiere hacer una investigación, en inglés se le llama las 5 W's o las 5 preguntas, y a veces son las 6 preguntas, y siempre empiezan con la letra W. Y es what, why, how, where, and when, ¿ok? Y son las 5 W's. Y en español es qué, cómo, cuándo, quién, por qué y cómo. Y algunos le agregan el cómo, la sexta. Y cuando estas preguntas, ¿verdad?, se contestan, estas preguntas no se pueden contestar sí o no.
No puede decir cómo y que usted le pregunten sí. No puede preguntar quién y que usted le diga no, sino usted tiene que dar una respuesta clara, con hechos y con verdades, para que pueda ser algo verídico. Y esto es algo científico, algo de investigaciones. Y Dios, la mente de Dios es tan perfecta que desde los primeros versículos, para que los científicos y los investigadores y el cristiano que anda todo confundido lo entienda. Desde el principio Dios ya está diciendo quién, cuándo, cómo, por qué y cómo, para enseñar la verdad de su palabra y de su poder, y enseñarnos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos la creación que nos dice cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde? En el principio. Y luego nos dice quién. Dios, Elohim. Nos dice el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde? El tiempo histórico. Y luego nos dice quién. Elohim. Y Elohim, cuando la palabra Dios aparece ahí en Génesis, en el capítulo 1, aparece el nombre de Elohim. En otros versículos aparece, por ejemplo, en el Salmo 23, dice Jehová Rafa, o Jehová Raí, Jehová el pastor. O cuando habla de sanidad dice Jehová Rafa. Cuando habla a Abraham dice Jehová Shaddai, Jehová el que suple. Pero aquí usa la palabra Elohim, que da la idea de un Dios que ha existido desde siempre, que habla de la eternidad de Dios, de un Dios que no tiene principio y que no tiene fin. La tierra tuvo principio, los cielos tuvieron principio, los ángeles tuvieron principio, la hierba y el hombre tuvieron principio, el sol y la luna tuvieron principio, pero Dios no tiene principio y no tiene fin. Ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, es Dios eterno. Y también Elohim quiere decir el Dios de toda fuerza, el Dios de todo poder, el Dios que todo lo puede. Esa es la palabra Dios ahí en el primer versículo. Elohim también es la palabra plural para Dios. Es la palabra que habla de Dios en tres personas. Entonces, cuando está diciendo ahí, en el principio, Dios en tres personas creó los cielos y la tierra. ¿Y quiénes son estas personas? Es Dios Padre, que está presente allí creando los cielos y la tierra. Y es Dios Espíritu Santo, que en el versículo 2 nos dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y es Dios Cristo, el Hijo de Dios, que nosotros encontramos en Juan, en el capítulo 1, al versículo 3, que dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y este es Cristo. Y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Y sin ella, sin la palabra, sin el verbo de Dios, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Y luego Colosenses lo vuelve a afirmar acerca de la presencia de Cristo en la creación. En Él, en Cristo, Colosenses 1:16, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la palabra Elohim, Dios Elohim, lo está confirmando. Luego también el Génesis nos está diciendo cómo creó Dios las cosas. La semana pasada el pastor nos habló de que Dios habló.
y nos enseñó la importancia de leer nuestra Biblia y de conocer la palabra de Dios, porque fue la palabra la que creó las cosas. Fue con la palabra de Dios que Dios creó todo lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos. La palabra tiene un poder grande cuando Dios la habla. La palabra de Dios es poderosa. Con la palabra Dios produjo de la nada lo que ahora nosotros vemos. Nosotros encontramos en la Biblia que con la palabra Jesús sanaba las enfermedades. Mire lo que dice Marcos 2, 10, 11. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Con la palabra también Dios, Cristo mismo, calmó las tormentas. Mire lo que dice Marcos 4:39. Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Con la palabra Jesús echó fuera demonios. Mira lo que dice Marcos 5:8. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. Con la palabra Dios creó en 6 días. En el primer día creó la luz, la noche y el día. El segundo día creó la atmósfera, el cielo que nosotros vemos. Separó, dice, las aguas de arriba y las aguas de abajo y estableció lo que es el firmamento. En el tercer día, con la palabra, creó la tierra seca, la vegetación y el mar. El cuarto día, con la palabra, creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, con la palabra, creó los animales marinos. El sexto día, con la palabra, creó los animales terrestres y creó al hombre y creó a la mujer. Y con la palabra, en la cruz del Calvario, con esta palabra, tetelestai, una palabra en hebreo. Cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario, él dijo esta palabra, tetelestai. Y esta palabra quiere decir consumado es. He completado la obra está perfecta. Y se estaba refiriendo a la obra de la salvación. Amén. Con la palabra Jesús nos salva. Y con la palabra en Apocalipsis 19 dice que con la palabra como una espada va a vencer al anticristo. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Entonces, la creación, hermanos, la historia de la creación no es una historia para andarse investigando si es cierta o no es cierta. Es una historia para creerse y es una historia para glorificar a Dios. Amén. Darle la gloria a Él. La iglesia no tiene ningún negocio en andar investigando si es cierto o no es cierto. El negocio de la iglesia es creerle a Dios. Amén. Ese es el negocio de la iglesia. El punto número 2 es la creación del hombre. La creación del hombre. Y vamos a ver aquí, en el punto número 1 vimos lo demás de la creación, el cómo, el por qué, el cuándo, el quién. Y ahora nosotros vamos a ver la creación del hombre. Génesis 1, 26 y 27. Y esto es muy importante, yo creo que es una doctrina muy importante. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Diga conmigo, imagen y semejanza. Que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Repta quiere decir que se arrastra, de ahí viene la palabra reptiles.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y algo muy importante que quiero que notemos. En el versículo 26, ¿verdad? Dice Dios, hagamos al hombre, y otra vez vemos la palabra en plural para Dios. Otra vez vemos ahí la Trinidad poniéndose de acuerdo, concibiendo, planeando la creación del hombre. Y una cosa interesante es que fuimos creados a su imagen y fuimos creados por Dios. Y algo que yo quiero que notemos como iglesia, fíjese bien, quiero que lo notemos bien, que Dios creó al hombre. Quiero que se fije en el versículo 27. Y Dios creó al hombre, y si lo tiene, léalo conmigo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Quiero que se fije cuántas veces aparece la palabra creó. ¿Cuántas veces? En un versículo, ¿cuántas veces aparece? 3 veces. Dios creó. Dios creó, Dios creó. Tal vez una por el Padre, otra por el Hijo, otra por el Espíritu Santo. Pero también porque Dios nos creó a su imagen, porque Él es un Dios trino. También nos hizo a nosotros seres trinos, de 3 partes. Tenemos cuerpo, que nos hace conscientes de las cosas terrenales, de las cosas de aquí de la tierra. Amén. Tenemos alma, que nos hace conscientes de nosotros mismos. Y luego tenemos espíritu, que nos hace conscientes de Dios. Amén. La razón, hermanos, por qué no buscamos más de Dios, es porque alimentamos más y fortalecemos más el alma y el cuerpo que el espíritu. Pero Dios nos creó a su imagen, con cuerpo, con alma, con espíritu. Y el espíritu nos los dio para conocerle a Él y tener comunión con Él. Amén. Pero 3 veces aparece Dios creó, Dios creó, Dios creó. Porque no debe haber cristiano que ande creyendo en la evolución. Después de leer, como tú lees Génesis 1, capítulo 1, es como tú vas a leer todos los demás capítulos y todos los demás libros de la Biblia. Si tú crees Génesis 1, tú no tendrás problema en creer todo lo demás que dice la Biblia. Pero si tú te detienes ahí y empiezas a cuestionar a Dios, entonces tú vas a tener problemas de fe, de creerle a Dios. 3 veces dice Dios, Dios creó, Dios creó, Dios creó. No puede haber confusión aquí. No puede haber preguntas. Dios creó al hombre a su imagen. Dios lo creó para expresar personalidad, para darle personalidad al hombre. Nos hizo seres individuales y nos dio personalidad. Nos dio inteligencia, que es la habilidad para pensar, emociones para sentir y la voluntad para decidir. Mire lo que dice Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y algo importante también que yo quiero enseñarle aquí, que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Dios le dio a Adán trabajo antes de maldecirlo. Se lo dio, aquí le está diciendo, tú Adán, este es tu trabajo, vas a cultivar y cuidar el huerto del Edén. Y le dio las emociones, le dio la inteligencia y le dio la voluntad para decidir, para expresar su personalidad.
Dios también le dio la habilidad para expresar moralidad, para discernir entre el bien y el mal. Mire lo que dice Génesis 2, 16, 17. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Le dio la habilidad para discernir entre el bien y el mal. Y luego le dio la habilidad para expresar sexualidad. Y yo no estoy hablando del acto sexual ahorita. Estoy hablando de que Dios creó al hombre y a la mujer. Que creó, en inglés dice bien claro, female and male, I think. Female and male. Lo que es al hombre y la mujer. Y otra vez, yo no estoy hablando de la intimidad sexual, estoy hablando del hecho de que hay varón y de que hay hembra. Así los creó Dios. Mire lo que dice Génesis 2, 22, 24. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada mujer. No sacó otro hombre del hombre, sacó una mujer, porque fue sacada del hombre. Mire, por eso dice el siguiente versículo, el versículo 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y unirá a su mujer y serán un solo ser. Y yo quiero que se fije los versículos en el capítulo 1, versículos 11, 12, 21, 24 y 25. Todos esos versículos en el capítulo 1 están hablando de que Dios creó los árboles, la hierba, los animales marinos, los animales terrestres. Y dice, según su género o según su especie. Dice, creó las hierbas según su género, según su especie. Creó los animales según su género, según su especie. Y no hay manera, ¿verdad?, que una hierba se pueda hacer animal o que un animal se convierta en hierba. Hay una división, hay ciertas clases. Cuando estudiamos biología, cuando estudiamos ciencia en la escuela, nos damos cuenta las clasificaciones de los animales, las clasificaciones de las plantas. Y no hay manera, ¿verdad?, que una planta, que un rosal se convierta en clavel. No hay manera. No hay manera. Tampoco puede haber manera que un hombre se convierta en mujer. Naturalmente, de la mente de Dios, el principio no fue así. Ni hay manera que una mujer se convierta en hombre. Mucho menos porque ellos no fueron creados a su género y según su especie, sino a la imagen de Dios. Y Dios creó al hombre y a la mujer. El pastor estaba platicando el otro día que escuchó en una predicación o en algún comentario de un pastor que alguien vino con él y le dijo: estoy confundido, no sé si soy hombre o soy mujer. Y que el pastor le dijo: muy fácil, ve a tu cuarto, compra un espejo de esos grandes de 6, de $10 en Walmart, ponlo ahí en tu cuarto, cierra la puerta, quítate toda la ropa y lo que veas que tienes, eso eres. Si tienes lo de hombre, eres hombre. Si tienes lo de mujer, eres mujer. Y no hay manera de que te puedas andar confundiendo. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Y no hay manera
de andarse confundiendo. Ni hay manera, hermanos, ni hay manera de que la iglesia diga, pobrecito, pobrecita, es un pecado. Pero también, déjeme ir más allá, igual que la homosexualidad, es un pecado las degeneraciones sexuales, es un pecado el adulterio y es un pecado la fornicación, porque el versículo 24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para terminar este versículo, este punto, mire lo que dice versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21 y versículo 25. Todos estos versículos dicen, y vio Dios que era bueno. Creaba la hierba y vio Dios que era bueno. Creaba los animales y vio Dios que era bueno. Y creaba los seres del mar y vio Dios que era bueno. Creó el sol y la luna y vio Dios que era bueno. Pero el versículo 31, después de que creó al hombre y creó a la mujer, Dios vio todo lo que había terminado de crear. El versículo 31 dice, y vio Dios que era muy bueno. Muy bueno. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. No es cierto que Dios se equivocó se equivocó y dijo, ay, me equivoqué, le puse alma de mujer en un cuerpo de hombre. No es cierto. No es verdad. Vio Dios que era muy bueno, que había creado un hombre y una mujer. Otra versión dice, vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Todo lo que Dios hace está muy bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que conocer la historia de la creación? ¿Por qué tenemos que conocerla? No es casualidad que la Biblia comience así. Todo, ¿verdad? Tiene un principio, se tienen que acomodar las cosas y Dios es un Dios de orden. Y es muy importante, ¿verdad? Conocer el origen de las cosas, conocer de dónde venimos. Saber de dónde venimos nos da identidad. Por eso a veces muchos de nuestros hijos batallan con su identidad porque ya no quieren hablar español, puro inglés. Y por más morenitos que estén, se pintan el cabello güero, ¿verdad? O lo que sea. Porque pierden la identidad, porque no saben de dónde venimos. Y es bueno, ¿verdad? Sentar a nuestros hijos y decirles, mira, vine del rancho, vine de allá. Iba y cortaba nopales y los cocinaba y verdad, es bueno porque conocemos nuestra identidad. De igual manera es bueno coger nuestra Biblia y saber, fue Dios el que me crió. Dios tiene que tener un propósito conmigo, porque si no, ahí andas perdido y no sabes tu identidad, no sabes quién eres. Estás confundido, pero cuando coges la Biblia y te das cuenta, mi Dios me creó, soy un hijo de Dios. Él se preocupó por cada una de mis células, de las características de mi ser. Entonces eso me va a dar identidad. Sabemos de dónde venimos, podemos saber quiénes somos. Si sabemos quiénes somos, sabemos también hacia dónde vamos. Es muy feo, ¿verdad? Coger el carro a veces los domingos cuando estaban mis hijos aquí y salíamos, ¿a dónde vamos a ir a comer? Y andábamos vuelta y vuelta por todo Galveston. Yo le digo a mi esposo que a él le encanta pasearme el hambre, porque me le da vueltas por todo Galveston hasta que decidimos a dónde vamos a comer. Y el saber, ¿verdad? El principio nos ayuda a entender cuál es nuestro destino, a dónde vamos a llegar. Si vengo de Dios, voy a Dios. El problema aquí
nos dio, el problema para nosotros, ¿verdad? No problema para Dios. Es que Dios nos dio capacidad para decidir. Y no es cosa de Dios que te vayas al infierno. Es cosa tuya. Tú decides. No es cosa de Dios, ya no es problema de Dios. Dios te dio voluntad porque Dios no quería crear robots. Él quería gente que tuviera un corazón dispuesto para acercarse a Él y buscarle. Y nos creó también por eso con espíritu, para que nuestro espíritu le buscara. El problema es que decimos, vamos a ayunar, y le hacemos más caso al cuerpo, que dice quiero carne, quiero leche, quiero café. Y le hacemos más caso al cuerpo que al espíritu. El problema es que decimos, vamos a leer la Biblia. Y está más interesante el Facebook. Y el problema es que decimos, vamos a orar como familia. Y está más interesante la novela. Y ese es el problema. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que andar en el Espíritu y hablar en el Espíritu y vivir en el Espíritu y orar en el Espíritu y cantar en el Espíritu, porque es con el Espíritu que le podemos ganar a la voluntad y que le podemos ganar al cuerpo para buscar a Dios. Cuando conocemos a Dios, podemos conocer nuestro propósito, ¿verdad? Dios nos creó con el propósito de acercarnos a Él y tener comunión con Él. Y cuando nosotros leemos el Salmo 8, versículos 3 al 6, mire lo que dice. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? ¿Sabe? Hay una historia de un astronauta. Cuando llegaron a la luna los americanos, creo que era el Apolo 11, creo que en 1968, si no estoy equivocada, era Armstrong el primero que pisó la luna, pero con él iba uno que se llamaba Edwin Aldrin. Y hay una historia, y si usted la busca, que no se publicó. Lo primero que él hizo cuando llegó a la luna fue tomar la Santa Cena. No se publicó porque ya andaba una atea alegando porque otros astronautas habían mencionado la Biblia cuando andaban en su viaje espacial. Y en uno de los museos donde están las cosas de este astronauta, de Edwin Aldrin, hay también una tarjetita donde él traía anotado este salmo. Cuando la nave empezó a despegar y empezó a ver la Tierra desde la atmósfera y llegaron a la luna, él dijo este versículo: cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, en esto es lo que pienso, que es el ser humano, Dios, para que en él pienses. Si mira la obra que creaste, la luna y las estrellas. Pero en Génesis, hermanos, la historia del Génesis y la historia de la Biblia no habla de Dios con el sol, no dice la relación que Dios tuvo con el sol. No dice Dios bendijo al sol y bendijo la luna. No dice Dios bendijo Dios se comunicó con los animales, con la ballena. Dios se comunicó con el león. La historia de la Biblia es Dios con el hombre. Dios creó todo esto tan hermoso, sin embargo se está fijando en ti, quiere comunicarse contigo y quiere platicar contigo y quiere acercarse a ti. ¿Qué es la humanidad, Dios, para que tú la tomes en cuenta? Y luego el versículo 5 dice: hiciste al hombre poco menor que un Dios.
La mayoría de las versiones dice menor que un Dios. Creo que es la Reina Valera antigua la que dice menor que los ángeles. Pero la mayoría de las versiones dice, hiciste al hombre poco menor que un Dios. Nos hiciste casi iguales a ti, Dios. Nos hiciste casi iguales a ti. Colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho, Señor, de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Y de aquí conocemos el propósito, hermanos. Dios nos creó no por accidente, no para dejarnos allí abandonados. Dios nos creó para reflejar su imagen y Dios nos creó para gobernar sobre las cosas de la creación. La otra cosa importante con la que yo quiero terminar es que la creación es importante, la historia de la creación es importante para saber que tenemos un Dios personal. Dios no quiere que lo mires de lejos, Dios quiere que lo mires de cerca. Se ha dicho mucho que hay rivalidad entre la ciencia y Dios. Pero si vamos y leemos los libros de historia y si buscamos acerca de científicos que conocían a Dios, vamos a encontrar muchísimos. Y a mí me llamó mucho la atención que Alberto Einstein, uno de los más grandes científicos de los últimos tiempos, mucho se ha hablado acerca de él y si fue ateo o si conoció a Dios. Y los historiadores dicen que este hombre Einstein creía en la existencia de Dios. Cuando él estaba investigando acerca de la evolución, él se dio cuenta que era una locura y él dijo, yo lo que quiero saber es cómo Dios creó a este mundo. No estoy interesado en este o en aquel fenómeno. No estoy interesado en los elementos físicos ni químicos. Quiero conocer las ideas de Dios y todos los detalles de Dios. Cuando le preguntaban qué creía él de los evangelios y del Cristo de los evangelios, él decía, la persona de Jesucristo me maravilla. Y sin embargo, creyendo, nunca conoció a Dios de una manera personal. Se cree que no le conoció de manera personal porque lo detuvo ver el sufrimiento y la maldad. Lo detuvo ver el sufrimiento y la maldad. Y muchas veces eso nos detiene a nosotros de acercarnos a Dios. Le preguntamos, Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué aquel está sufriendo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el hambre? Y la realidad es esta, hermanos, que Dios creó el mal para que pudiera haber la habilidad de escoger. Si hubiera solamente bien, fuera muy fácil. Nosotros tenemos voluntad. ¿Cómo vamos a usar la voluntad si no hay más de dónde escoger, solo bien? Pero hay bien y hay mal para que nosotros podamos escoger. Hay Dios y hay diablo para que nosotros podamos escoger. Hay cielo y hay infierno para que nosotros podamos escoger. Pero te toca a ti decidir, no le toca a Dios. Y no dejes que el mal y el diablo y el mundo y las cosas feas de este mundo te detengan. Porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no va a haber más lágrimas, donde ya no va a haber más dolor, donde ya no va a haber más enfermedad, donde ya no va a haber más pobreza, donde alumbrará la luz de Cristo para siempre. Tú puedes decidir ahora conocer más y mejor a Dios, acercarte más y más a Él y entregarle todo tu corazón y toda tu vida y no ser como un científico loco que sabiendo que existía Dios le negó entrar a su corazón por la maldad y por la vileza de este mundo, sino que te acerques a Dios como lo hizo Job. Job
Job capítulo 42, versículo 2 y 5 dice: yo conozco, Dios, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Debemos siempre estar con nuestros ojos y nuestro corazón en el cielo, aunque tengamos los pies sobre la tierra. Y no avergonzarnos nunca de proclamar que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Incline su rostro, incline su rostro.